La rutina diaria se había convertido en un eco monótono, una repetición sin fin de tareas y silencios. Mi esposo, atrapado en su trabajo, parecía más un extraño que un compañero. Las noches se alargaban, llenas de un vacío que no sabía cómo llenar. La indiferencia se había instalado entre nosotros como una sombra, oscureciendo cualquier destello de conexión. Era un ciclo desgastante donde las palabras se perdían en el aire y los abrazos eran solo gestos vacíos. Cuando mi hijastro propuso el viaje a Málaga, no sentí la emoción que debería haber experimentado. Era una escapada familiar, pero también era una oportunidad para escapar de la frialdad del hogar. Mi esposo se quedó en la ciudad por motivos laborales y eso me dejó con un sentimiento agridulce. La idea de viajar sola con él despertaba en mí algo que no sabía si debía explorar o temer. El tren hacia Málaga serpenteaba por paisajes pintorescos mientras yo miraba por la ventana, absorta en mis pensamientos. Las colinas verdes y los campos de olivos parecían susurrar historias que nunca llegaría a contar. A mi lado mi hijastro jugaba con su teléfono, ajeno a las corrientes emocionales que me atravesaban. La vida parecía seguir su curso sin importar lo que pasara dentro de mí. Al llegar a la estación de tren, el bullicio de la ciudad me envolvió como un abrazo cálido. Málaga estaba viva, sus calles estaban llenas de risas y música. El aroma a tapas recién hechas nos recibió al salir a la calle Larios. Sin embargo, no podía evitar sentirme como una espectadora en mi propia vida. Caminamos juntos entre tiendas y cafés, pero el peso del silencio era palpable. Mientras explorábamos el centro histórico, un recuerdo del pasado emergió con fuerza, nuestro primer verano juntos como familia. Las risas compartidas y los días soleados parecían lejanos ahora, ahogados por las responsabilidades y las decepciones acumuladas con los años. En aquel entonces todo era diferente, había esperanza y sueños por cumplir. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas, mis pensamientos divagaban hacia lo que había perdido en mi matrimonio. La indiferencia de mi esposo se sentía como una traición silenciosa, cada día era un recordatorio de lo que ya no éramos. ¿Era posible encontrar algo más allá de esta rutina? La atracción hacia mi hijastro era confusa e inquietante, pero también liberadora. Decidimos detenernos en un bar acogedor para descansar y probar unas tapas locales. El lugar estaba lleno de vida, risas resonaban mientras grupos de amigos compartían historias sobre sus días. Mi hijastro pidió una bebida y yo opté por una clara, necesitaba algo fresco para despejar mi mente embotada. ¿Te gusta Málaga?, preguntó él mientras tomaba un sorbo. Sí, es hermosa, respondí sin mucha convicción. Pero creo que echo de menos algo más, algo diferente. Él asintió lentamente como si entendiera mis palabras más allá del significado literal. En ese instante el ambiente cambió, la risa del bar se desvaneció momentáneamente mientras nuestras miradas se encontraban con intensidad inesperada. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios cuando decidimos salir del bar y continuar nuestra exploración nocturna por la ciudad iluminada. Las luces brillantes reflejaban nuestras sombras alargadas sobre el suelo empedrado, cada paso parecía resonar con nuevas posibilidades. Mientras caminábamos hacia la playa de la Malagueta, sentí como el aire fresco del mar acariciaba mi rostro y despejaba mis pensamientos confusos. Las olas rompían suavemente contra la orilla como si intentaran hablarme sobre decisiones olvidadas y caminos no tomados. Al llegar a la playa, nos sentamos en la arena tibia bajo el cielo estrellado. El murmullo del mar creaba una melodía tranquila que contrastaba con el torbellino interno que experimentaba yo. Miré hacia el horizonte donde las luces titilantes reflejaban mis propios deseos reprimidos. A veces siento que hay tanto más allá, dijo él rompiendo el silencio. A veces me gustaría escapar. Su voz resonó dentro de mí como un eco familiar, esa sensación compartida era innegable e inquietante al mismo tiempo. Escapar, repetí casi sin pensar, ¿de qué? Él me miró fijamente antes de responder, de todo esto. De lo que somos ahora. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no dichas mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente sobre la arena caliente. Un instante fugaz pero cargado de significado nos llevó a cuestionar lo que realmente queríamos. La llegada a Málaga había abierto una puerta hacia lo desconocido,
una posibilidad latente donde las decisiones podrían cambiarlo todo o dejarlo tal cual estaba. Mirando hacia el mar oscuro ante nosotros, comprendí que este viaje no solo era físico sino también emocional. Cada ola traía consigo preguntas sobre quiénes éramos realmente y qué deseábamos ser. Mientras contemplábamos juntos ese vasto océano lleno de posibilidades inciertas, supe que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. Ya no podía ignorar esa conexión especial ni los sentimientos contradictorios que brotaban entre nosotros en cada mirada compartida. Sin embargo, sabía también que este camino estaba lleno de riesgos y consecuencias ineludibles. Cada decisión tomada podría alterar nuestras vidas para siempre sin retorno posible al pasado conocido. Y así quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno del amor familiar tradicional y otro lleno de promesas ocultas bajo las estrellas malagueñas. Ambos mundos podían coexistir solo hasta cierto punto antes de colisionar inevitablemente en algún momento futuro cercano. La tarde avanzaba lentamente mientras caminábamos por las calles empedradas de Málaga. La luz dorada del sol se filtraba entre los edificios, creando un ambiente cálido y acogedor. A cada paso, la ciudad parecía cobrar vida con risas y música que provenían de los bares cercanos. El bullicio me envolvía, pero en mi interior había una calma inquietante que contrastaba con el jolgorio exterior. Al llegar a un bar pequeño y pintoresco decidimos entrar. Las paredes estaban adornadas con fotos antiguas y el aroma a tapas recién hechas nos recibió como un abrazo familiar. Nos sentamos en una mesa en la esquina, donde la intimidad nos ofrecía un refugio del mundo exterior. La conversación fluyó de manera natural, compartimos historias de nuestra vida cotidiana, anécdotas sobre viajes pasados y risas sobre situaciones absurdas. Recuerdo cuando intenté cocinar una paella, dijo él con una sonrisa traviesa. Terminó siendo más como un experimento químico que otra cosa. Su risa era contagiosa y por un momento, la culpa que me atormentaba se desvaneció. Yo tampoco soy buena cocinera, respondí, disfrutando de la complicidad que se estaba formando entre nosotros. Una vez quemé el arroz y mi esposo no paró de reírse durante días. Las palabras parecían fluir sin esfuerzo entre nosotros, como si lleváramos años compartiendo secretos. Pero en el fondo, la sombra de lo prohibido acechaba. La atracción crecía con cada bocado de comida y cada mirada cómplice. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, un silencio repentino llenó el aire. Nos miramos a los ojos, el mundo exterior se desvaneció por un instante. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, como si hubieran estado buscando ese contacto todo el tiempo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su calidez. A pesar de la voz interna que me advertía sobre los peligros de este camino, no pude evitarlo. Con un impulso irrefrenable nos acercamos más hasta que nuestros labios se encontraron en un beso suave pero electrizante. El tiempo pareció detenerse mientras me dejaba llevar por esa conexión inesperada. Cuando finalmente nos apartamos, ambos estábamos aturdidos por lo que acabábamos de compartir. La risa había desaparecido, solo quedaba una mezcla de sorpresa y confusión en nuestros rostros. Esto no debería estar pasando, murmuré casi sin darme cuenta. Lo sé, respondió él con voz grave, sus ojos reflejando la misma lucha interna que sentía yo. Pero hay algo entre nosotros. La tensión en el aire era palpable, podía sentir cómo las dudas comenzaban a aflorar nuevamente en mi mente. ¿Qué significaría esto? ¿Qué pasaría cuando regresáramos a casa? La culpa comenzaba a asomarse como una sombra oscura tras nuestro momento compartido. Decidí romper el silencio incómodo intentando cambiar de tema. ¿Te gustaría probar unas tapas más?, pregunté tratando de recuperar algo del ambiente ligero que habíamos tenido antes. Claro, dijo él aliviado por la distracción. Mientras pedíamos más comida, mis pensamientos seguían girando en torno a lo sucedido. Las risas habían sido reemplazadas por una tensión nueva e inquietante que no podía ignorar. Sabía que este viaje podría ser una oportunidad para redescubrirme o para perderme aún más en mis deseos ocultos. La noche avanzó entre conversaciones superficiales y miradas furtivas, sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestros ojos se encontraban, sentía ese mismo escalofrío recorrerme nuevamente.
Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde nada más importara. Cuando finalmente salimos del bar, la brisa fresca de la noche nos dio la bienvenida mientras caminábamos hacia la playa de la Malagueta. Las olas rompían suavemente en la orilla y el sonido relajante parecía invitarme a dejar atrás mis preocupaciones momentáneamente. Nos detuvimos frente al mar, las luces reflejadas sobre las aguas eran hipnóticas y llenaban el ambiente con un aire romántico innegable. En ese instante mágico volví a mirarlo a los ojos y vi algo más allá del deseo, vi vulnerabilidad y anhelo compartido. No sé qué hacer con esto, confesé mientras miraba hacia las olas danzantes. Yo tampoco, admitió él sinceramente. Pero quiero seguir explorándolo. El miedo comenzó a apoderarse nuevamente de mí, sabía que este camino podría llevarnos a lugares oscuros e inciertos. Sin embargo, había algo liberador en aceptar esa atracción prohibida, aunque solo fuera por esta noche mágica bajo las estrellas malagueñas. Nos acercamos nuevamente hasta quedar casi pegados, nuestras respiraciones se mezclaban mientras contemplábamos el horizonte juntos. En ese momento decisivo supe que no podía dar marcha atrás, había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo deseado. El murmullo del mar parecía alentarnos a seguir adelante mientras nuestras manos se entrelazaban con fuerza, era como si estuviéramos sellando un pacto silencioso ante las olas, testigos de nuestra historia secreta e incierta. Sin embargo, sabía también que este camino estaba lleno de riesgos y consecuencias ineludibles, cada decisión tomada podría alterar nuestras vidas para siempre sin retorno posible al pasado conocido. Y así quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno del amor familiar tradicional y otro lleno de promesas ocultas bajo las estrellas malagueñas. Ambos mundos podían coexistir solo hasta cierto punto antes de colisionar inevitablemente en algún momento futuro cercano. El aire fresco de la mañana en Málaga me envolvía mientras caminábamos por las calles empedradas. Las risas de los turistas y el bullicio del mercado cercano formaban un fondo vibrante a nuestra confusión interna. A pesar de la calidez del sol, una sombra de duda se cernía sobre mí. La atracción que sentía por mi hijastro no era solo un juego, era una realidad palpable que comenzaba a definir nuestra conexión. Mientras recorríamos la calle Larios, un café acogedor llamó mi atención. ¿Te gustaría tomar algo?, le pregunté intentando romper el silencio que se había instalado entre nosotros desde el beso. Asintió y entramos. El aroma del café recién hecho y los pasteles dulces llenaban el aire, creando un ambiente casi mágico que contrastaba con la lucha emocional que enfrentaba. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar. La conversación fluyó con facilidad, como si el beso nunca hubiera sucedido. Sin embargo, había algo diferente en su mirada, una chispa que antes no había notado. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa todo esto?, preguntó de repente, rompiendo el delicado equilibrio de nuestras palabras. No sé a qué te refieres, respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. La verdad era que estaba llena de preguntas sin respuesta. Él continuó, me refiero a nosotros, lo que pasó anoche. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Es complicado, finalmente dije, evitando su mirada. No quiero hacerte daño. Su expresión cambió, parecía decepcionado pero también comprensivo. Yo tampoco quiero hacerte daño, dijo con voz suave. La conversación se tornó más profunda, revelando secretos ocultos sobre su vida y sus sentimientos hacia su padre. Habló de la distancia emocional entre ellos y cómo eso le había afectado durante años. A medida que compartía su historia, sentí una mezcla de empatía y confusión. Era evidente que nuestro vínculo iba más allá de lo físico, había una conexión emocional que comenzaba a florecer entre nosotros. Sin embargo, cada palabra pronunciada me recordaba la lealtad hacia mi esposo y el compromiso que había asumido años atrás. La culpa me invadía como un manto pesado. No podía permitir que esta nueva relación interfiriera con mis responsabilidades familiares. Al salir del café, decidimos explorar más de Málaga. Caminamos hacia la playa de la Malagueta, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. El sonido del mar era reconfortante y al mismo tiempo inquietante, reflejaba mis propios sentimientos encontrados sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros.
Mientras nos acercábamos al agua, tropezamos accidentalmente con un grupo de amigos del pasado, conocidos mutuos que no veíamos desde hacía años. Las risas y los abrazos fueron cálidos pero incómodos para mí. En ese momento sabía que debíamos actuar con naturalidad para evitar sospechas. ¡Qué sorpresa verles aquí!, exclamé tratando de mantener una sonrisa genuina en mi rostro mientras presentaba a mi hijastro como si fuera solo un amigo cercano. La conversación giró en torno a recuerdos compartidos y anécdotas divertidas sobre nuestras vidas pasadas. Pero mientras conversábamos, la tensión entre nosotros crecía como una marea imparable. Sus ojos buscaban los míos constantemente, llenos de preguntas silenciosas e inseguridades no resueltas. Cada risa compartida con nuestros amigos se sentía como un recordatorio doloroso de lo prohibido que se había vuelto nuestra relación. Finalmente nos despedimos del grupo y nos alejamos hacia un rincón más tranquilo de la playa donde las olas susurraban secretos solo para nosotros dos. En ese espacio privado, nuestros corazones latían al mismo ritmo y nuestras miradas se encontraron con intensidad. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él. Nuestros labios se encontraron en un beso furtivo pero lleno de significado profundo. Fue un momento suspendido en el tiempo donde todo lo demás desapareció, las voces lejanas, las preocupaciones sobre el futuro y la culpa por lo prohibido se desvanecieron por un instante. Sin embargo, tan pronto como nos separábamos, la realidad regresó bruscamente como una ola rompiendo contra las rocas. Sabía que este encuentro era solo el comienzo de algo complejo e incierto. Nuestras vidas estaban entrelazadas en una danza peligrosa donde cada paso podría llevarnos hacia destinos inesperados. Con el sol comenzando a ocultarse detrás del horizonte malagueño, decidimos regresar al hotel antes de ser atrapados por las sombras del atardecer y los juicios ajenos. En el camino de vuelta una sensación extraña me invadió, estaba emocionada pero también aterrorizada por lo que esto significaba para nosotros y para mi matrimonio. Al llegar al hotel nuestros caminos parecían separarse nuevamente aunque nuestras almas estuvieran conectadas por hilos invisibles e inquebrantables. Al entrar a nuestra habitación compartida, la misma habitación donde tantas noches había sentido la fría presencia de mi esposo, una oleada de nostalgia me golpeó con fuerza. La ausencia física del hombre con quien había tomado decisiones importantes pesaba sobre mí como una carga invisible mientras me preparaba para dormir esa noche sola en mis pensamientos revueltos. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Cómo podría continuar viviendo así sin enfrentar mis verdaderos sentimientos? Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí rendida en un sueño inquieto lleno de sueños confusos sobre amor prohibido y decisiones difíciles por tomar. Sin embargo, sabía muy dentro de mí que este camino apenas comenzaba a desvelar sus consecuencias inesperadas e irrevocables. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante que iluminaba las calles de Málaga, pero mi corazón estaba nublado. La noche anterior, llena de emociones intensas, había dejado una huella en mí. Pasamos la noche juntos, pero al despertar, el peso de la realidad me golpeó con fuerza. La alegría del momento se había desvanecido, dejando solo dudas y temores. Mientras caminábamos por el mercado local, la risa de mi hijastro resonaba en mis oídos. Era un sonido que solía disfrutar, pero ahora cada carcajada parecía un recordatorio de lo prohibido que era nuestro vínculo. La gente a nuestro alrededor se movía con una ligereza que yo no podía sentir. Las frutas frescas y los colores vibrantes del mercado contrastaban con mi confusión interna. ¿Quieres probar unas tapas?, preguntó él señalando un puesto cercano. Su voz era cálida y familiar, pero en ese instante sentí una punzada de culpa. ¿Era correcto disfrutar de esos momentos mientras su padre estaba lejos? Acepté su oferta con una sonrisa forzada, tratando de ahogar las inquietudes que me asaltaban. Nos sentamos en una pequeña mesa al aire libre. Los aromas de la comida nos envolvían mientras charlábamos sobre cosas triviales. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, la tensión crecía entre nosotros. Un grupo de amigos del pasado apareció repentinamente en nuestra línea de visión. Eran conocidos de épocas pasadas, momentos felices que ahora parecían lejanos y distantes. «Mira quiénes son», exclamó él con entusiasmo, pero yo sentí como mi estómago se encogía ante la posibilidad de ser descubiertos.
Las risas resonaban a nuestro alrededor como ecos del pasado y me pregunté si alguna vez podríamos regresar a esa normalidad. Los amigos se acercaron a nuestra mesa y comenzaron a hablar animadamente. Intenté sonreír y participar en la conversación, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. La mirada inquisitiva de uno de ellos me hizo sentir expuesta, era como si pudiera ver más allá de la fachada que intentaba mantener. ¿Qué tal están las cosas? No los hemos visto juntos desde hace tiempo, dijo uno de ellos con un tono despreocupado. Mis manos se tensaron bajo la mesa mientras mi hijastro respondía con naturalidad. Estamos disfrutando del viaje, dijo él sin mirar hacia mí. Las palabras parecían fluir sin esfuerzo desde sus labios, mientras yo luchaba por mantenerme tranquila. El malentendido se cernía sobre nosotros como una sombra inquietante. ¿Cómo podía seguir jugando este juego cuando todo lo que deseaba era gritarle al mundo lo que realmente sentía? Después de unos minutos que parecieron eternos, nuestros amigos finalmente se despidieron y continuamos nuestra comida en silencio tenso. La atmósfera había cambiado drásticamente, el ambiente festivo del mercado ya no podía ocultar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Lo siento por eso, dijo él al fin, rompiendo el silencio incómodo. No pensé que los veríamos aquí. Su expresión era seria y preocupada, entendía la gravedad del momento tanto como yo. No es tu culpa, respondí rápidamente intentando calmarlo aunque mis propias emociones estaban fuera de control. Solo no estoy segura de cómo manejar esto. Mis palabras eran sinceras, el dilema moral me pesaba como una piedra en el pecho. Él asintió lentamente y miró hacia otro lado, perdido en sus propios pensamientos. El aire entre nosotros se volvió denso, cada segundo parecía estirarse mientras luchábamos por encontrar el camino correcto entre nuestras emociones contradictorias. Después del almuerzo decidimos dar un paseo por la playa de la Malagueta para despejar nuestras mentes. Las olas rompían suavemente contra la orilla y el sonido parecía ofrecerme un breve respiro del caos interno que experimentaba. Mientras caminábamos por la arena caliente bajo nuestros pies descalzos, recordé los momentos felices compartidos en el pasado, las risas familiares junto al mar y las vacaciones llenas de alegría antes de que todo cambiara. Ahora todo parecía tan frágil e incierto. ¿Te gustaría hacer algo divertido?, sugirió él repentinamente rompiendo mis pensamientos melancólicos. Me miró con una chispa traviesa en sus ojos, era difícil resistirse a su energía juvenil. ¿Qué tienes en mente?, pregunté cautelosamente mientras trataba de mantenerme alerta ante cualquier impulso irracional que pudiera surgir entre nosotros. Podemos alquilar una moto acuática, propuso emocionado. Siempre quise hacerlo. Su entusiasmo era contagioso y me vi atrapada entre mi deseo por disfrutar el momento y mi responsabilidad como adulta. Finalmente accedí a su propuesta, quizás un poco de diversión nos ayudaría a despejar nuestra mente temporalmente. Alquilamos la moto acuática y nos lanzamos al agua azul brillante con risas desbordantes. La adrenalina corría por mis venas mientras surcábamos las olas juntos, era liberador sentirme viva nuevamente aunque supiera que esa felicidad era efímera e insostenible en nuestro contexto actual. Sin embargo, cuando regresamos a tierra firme después del emocionante paseo, el peso del secreto volvió a caer sobre mí como una nube oscura amenazante. La tarde avanzaba rápidamente hacia la noche y sabía que debía enfrentar lo inevitable, regresar a nuestro alojamiento donde todo comenzaría otra vez desde cero. Al llegar al hotel, el ambiente se tornó sombrío nuevamente, cada rincón parecía recordarme lo complicado que había vuelto todo entre nosotros desde aquella primera chispa compartida. La cena fue silenciosa, ambos estábamos sumidos en nuestros pensamientos mientras comíamos lo poco apetitoso ofrecido por el restaurante del hotel. La frialdad del lugar contrastaba dolorosamente con las vibrantes calles exteriores llenas de vida y color donde habíamos estado horas antes. Una vez terminada la comida decidimos salir a dar un paseo nocturno para intentar aliviar nuestras tensiones acumuladas durante el día. Caminamos sin rumbo fijo por las calles empedradas iluminadas tenuemente por faroles antiguos, cada paso parecía resonar más fuerte debido al silencio abrumador entre nosotros. De repente él se detuvo frente a un bar acogedor lleno de música suave proveniente del interior, su mirada reflejaba curiosidad e interés genuino por entrar allí para descubrir qué sorpresas podrían aguardar dentro.
Vamos, dijo casi implorando mientras miraba hacia mí con expectativa brillando en sus ojos oscuros como si supiera muy bien cuánto necesitábamos escapar momentáneamente del mundo real afuera. A pesar del temor creciente dentro mío decidí seguirlo adentrándonos juntos hacia ese refugio improvisado donde podría olvidarme aunque fuera brevemente acerca de todas mis preocupaciones cotidianas. El regreso a casa fue silencioso. La carretera se extendía ante nosotros, como un recordatorio de la rutina que nos esperaba. El aire acondicionado del coche apenas lograba aliviar la tensión que se había instalado en el interior. Miré por la ventana, observando cómo los paisajes cambiaban de las playas soleadas de Málaga a las calles familiares de nuestra ciudad. Cada kilómetro me acercaba más a una realidad que ya no parecía encajar. Al llegar, el hogar se sentía desolado, como si los ecos de nuestras risas en Málaga se hubieran desvanecido. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono, como si nada hubiera cambiado. La frialdad que había sentido antes del viaje ahora se intensificaba, convirtiéndose en una sombra sobre nuestras interacciones. Intenté iniciar una conversación, pero sus respuestas eran cortas y distantes. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó sin levantar la vista. Bien, respondí sintiendo como las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Era un intercambio vacío, una rutina que se repetía sin emoción. Mientras preparaba la cena, recordé cada momento compartido con mi hijastro en Málaga. Las risas espontáneas y los secretos susurrados parecían pertenecer a otra vida. La culpa me invadió al pensar en lo que había sucedido entre nosotros, era un peso difícil de cargar. Mientras picaba verduras, un comentario de mi esposo interrumpió mis pensamientos. ¿Te sientes bien? Estás muy callada, dijo él, finalmente mirándome con preocupación. No pasa nada, respondí con un tono que no convencía ni a mí misma. La noche continuó sin grandes cambios, cenamos en silencio y luego cada uno se retiró a su espacio habitual. Al cerrar la puerta de mi habitación, me senté en la cama y dejé escapar un suspiro profundo. La insatisfacción crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Al día siguiente decidí revisar algunas cosas en el armario donde guardábamos documentos importantes. Mientras buscaba unos papeles perdidos, encontré una carta oculta entre viejas facturas y recibos olvidados. Al abrirla, mis manos temblaron al leer las palabras escritas con una caligrafía familiar. Era una carta de amor dirigida a otra mujer. El corazón me dio un vuelco, las palabras estaban llenas de promesas y anhelos que nunca había escuchado salir de su boca. En ese momento comprendí que mi insatisfacción no era solo mía, había algo más oscuro y oculto tras la fachada de nuestro matrimonio. Cerré la carta rápidamente y traté de calmarme, tenía que procesar lo que acababa de descubrir antes de confrontarlo. El dolor y la traición luchaban por salir a la superficie mientras me imaginaba cómo sería nuestra vida si todo esto saliera a la luz. Pasaron los días y la tensión entre nosotros aumentó como si fuéramos dos extraños compartiendo el mismo espacio. La rutina diaria se volvió insoportable, cada palabra pronunciada por él resonaba vacía en mis oídos. Decidí salir a caminar para despejar mi mente y tratar de encontrar respuestas entre las calles familiares. El sol comenzaba a ocultarse cuando llegué al parque cercano donde solíamos pasear juntos al principio de nuestra relación. Los recuerdos eran dulces pero también amargos, cada rincón parecía susurrar secretos olvidados. En medio del silencio del atardecer, decidí llamar a una amiga cercana para desahogarme. Necesito hablar contigo, le dije cuando respondió al teléfono. Claro, ¿qué pasa?, preguntó ella con preocupación. Le conté sobre el viaje a Málaga, sobre lo que había sucedido con mi hijastro y finalmente sobre la carta que había encontrado. Su silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Eso es complicado, dijo finalmente ella. Lo sé, respondí mientras caminaba sin rumbo fijo por el parque. La conversación continuó durante un rato más hasta que decidimos encontrarnos para tomar un café al día siguiente. Necesitaba apoyo para enfrentar lo que estaba sucediendo en mi vida, sentía que estaba al borde del abismo emocional. La noche llegó rápidamente y me encontré sola otra vez con mis pensamientos agitados. Mientras intentaba dormir, imágenes del viaje volvían a mí, las risas compartidas con mi hijastro, esos momentos robados llenos de complicidad.
Y entonces recordé el beso, ese instante prohibido que nos había unido más allá de lo permitido. Al día siguiente me reuní con mi amiga en nuestro café habitual. El aroma del café recién hecho llenó el aire mientras nos sentábamos juntas en una mesa apartada del bullicio del lugar. ¿Estás bien?, preguntó ella al notar mi expresión tensa. No estoy segura, admití mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza. Siento como si estuviera atrapada entre dos mundos. Ella asintió comprensivamente antes de compartir sus propias experiencias pasadas sobre relaciones complicadas y decisiones difíciles. Sus palabras resonaban dentro mío mientras contemplaba lo inevitable. Necesitaba tomar decisiones sobre cómo quería vivir mi vida ahora. La discusión fluyó hacia los problemas matrimoniales comunes, falta de comunicación, rutina desgastante. Pero cuando mencioné la carta encontrada, su rostro cambió drásticamente. Eso es grave, comentó mientras fruncía el ceño. No sé qué hacer, respondí sintiéndome cada vez más perdida ante su mirada seria y comprensiva. A medida que avanzábamos por nuestra charla reflexiva sobre amor y traiciones pasadas, empecé a darme cuenta de cuán lejos habíamos llegado desde aquellos días felices al principio del matrimonio hasta este punto crítico donde todo parecía desmoronarse ante mis ojos. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje inesperado del hijastro. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. El corazón me dio un vuelco nuevamente mientras leía esas palabras cargadas de significado oculto e incertidumbre sobre lo que vendría después. Después de todo lo vivido juntos en Málaga, los momentos robados llenos tanto deseo como culpa, no podía ignorar este mensaje ni evitar enfrentar lo inevitable. Algo debía cambiar o seguiríamos atrapados en esta espiral descendente sin salida aparente. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con el frío que sentía en el pecho. La tensión en casa era palpable, como si cada rincón estuviera cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. El silencio se había convertido en el telón de fondo de mi vida cotidiana, y no podía ignorar más la distancia que se había establecido entre mi esposo y yo. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos vagaban hacia el mensaje que había recibido. La idea de hablar con una amiga me ofrecía un hilo de esperanza. Ella siempre había sido una buena oyente, alguien en quien podía confiar para desahogar mis inquietudes. Sin embargo, sabía que compartir mis sentimientos sobre lo que había sucedido en Málaga sería un gran paso. ¿Cómo podría explicar la atracción hacia mi hijastro sin poner en riesgo todo lo que había construido? Decidí llamarla. ¿Te gustaría tomar un café esta tarde?, pregunté tratando de sonar casual. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. Eso me dio un pequeño respiro. Sabía que necesitaba su perspectiva. El día avanzó lentamente mientras las horas se arrastraban entre tareas mundanas y pensamientos oscuros. Mi esposo regresó del trabajo con su habitual expresión distante, como si llevara consigo una carga invisible. No hubo más que un saludo frío y un intercambio de palabras sobre lo trivial. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Y ahí terminó la conversación. Al caer la tarde me encontré en una pequeña cafetería del centro histórico, rodeada de gente riendo y disfrutando del ambiente vibrante de Málaga. La música suave llenaba el aire mientras esperaba a mi amiga. Cuando llegó, su sonrisa iluminó mi mundo gris. ¿Qué te preocupa?, preguntó al sentarse frente a mí, su mirada llena de curiosidad genuina. Hay cosas complicadas, respondí mientras jugaba nerviosamente con la taza. No sé cómo manejar lo que siento. Ella escuchó atentamente mientras le contaba sobre el viaje y los momentos compartidos con mi hijastro. A medida que hablaba, las palabras fluyeron como si finalmente pudiera liberar todo lo que había estado guardando dentro. Su rostro reflejaba comprensión y empatía. Es normal sentir confusión, dijo finalmente mi amiga. Pero debes pensar en lo que realmente quieres. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Qué quería? La respuesta se sentía esquiva, oculta tras las capas de culpa y deseo no correspondido. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión pensativa. Me miró mientras entraba, sus ojos parecían buscar algo más allá de mí. ¿Qué hiciste hoy?, preguntó sin entusiasmo.
Fui a tomar un café, respondí evasivamente. Su mirada se endureció por un momento antes de volver a caer en la apatía habitual. Está bien, murmuró antes de volver a concentrarse en la televisión. La conversación fue breve pero suficiente para hacerme sentir aún más atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de rutina y otro marcado por una atracción prohibida e intensa. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del dilema al que me enfrentaba, seguir adelante con esta vida insatisfactoria o arriesgarme a perderlo todo por algo incierto pero tentador. A la mañana siguiente decidí confrontar a mi esposo sobre nuestras diferencias. Algo dentro de mí necesitaba entender que había fallado entre nosotros, porque nos habíamos convertido en extraños bajo el mismo techo. Necesitamos hablar, le dije cuando él llegó del trabajo esa tarde. Él asintió sin entusiasmo y nos sentamos en la mesa del comedor. El ambiente era tenso, podía sentir como cada palabra pesaría como una losa sobre nuestras cabezas. Creo que hay cosas que no hemos abordado, comencé cautelosamente. Su expresión cambió levemente, parecía estar preparado para escuchar pero también reacio a profundizar demasiado en el tema. No sé si esto es necesario, replicó él con voz baja pero firme. No podemos seguir así, respondí sintiendo como la frustración comenzaba a apoderarse de mí. La frialdad entre nosotros es evidente. Se quedó callado por un momento, sus ojos fijos en el suelo como si buscara respuestas allí mismo. No sé qué más hacer para cambiarlo, admitió finalmente con una tristeza palpable en su voz. Las palabras resonaron como un eco doloroso, ambos sabíamos que estábamos estancados pero ninguno quería dar el primer paso hacia lo desconocido. La conversación se tornó incómoda rápidamente, cada intento por abrir viejas heridas solo parecía agravar nuestra desconexión emocional. No obstante, algo dentro de mí seguía gritando por salir. Necesitaba ser honesta conmigo misma antes de poder serlo con él. Pero cuando intenté hablar sobre mis sentimientos confusos hacia nuestro hijastro, él interrumpió bruscamente, no quiero escuchar eso. El ambiente se volvió hostil, estaba claro que cualquier intento por abordar ese tema solo llevaría a más dolor y resentimiento entre nosotros. Esa noche volví a acostarme sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. Uno donde las expectativas sociales dictaban cómo debía vivir y otro donde mis deseos ardían intensamente pero peligrosamente fuera del alcance convencionalmente aceptable. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que estaba al borde del abismo emocional, cada vez más convencida de que debía tomar una decisión antes de perderme completamente entre las sombras del arrepentimiento y la insatisfacción perpetua. Un nuevo giro inesperado llegó cuando recibí una oferta laboral tentadora para mudarme a otra ciudad. Era justo lo que necesitaba para darme espacio para reflexionar sobre mi vida actual y lo que realmente deseaba lograr. Sin embargo, esa misma tarde me encontré nuevamente con mi hijastro durante un paseo casual por las calles adoquinadas del centro histórico malagueño. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de intercambiar sonrisas nerviosas. El peso del secreto compartido entre nosotros parecía aumentar cada vez más. Era evidente que ambos estábamos lidiando con emociones profundas e inconfesables. Era imposible ignorar esa conexión especial mientras caminábamos juntos bajo las luces titilantes del atardecer malagueño. Mientras nos despedíamos frente al portal familiar donde vivíamos juntos desde hacía años, sentí como los latidos acelerados marcaban el compás frenético dentro mío. Era hora de decidir algo crucial antes de perderme irremediablemente tanto a mí misma como a aquellos quienes amaba. Y así quedé atrapada nuevamente entre dos decisiones imposibles: seguir adelante con este juego peligroso o dar ese salto hacia lo desconocido. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Málaga, iluminando cada rincón de la ciudad. Caminé por la playa de la Malagueta, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. El sonido del mar era un recordatorio de la tranquilidad que tanto anhelaba, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Qué haría con este torbellino de emociones? La oferta de trabajo en otra ciudad seguía rondando en mi cabeza. Era una oportunidad que no podía ignorar, pero dejar atrás todo lo conocido también me llenaba de temor. La idea de mudarme lejos parecía un acto de huida, pero a su vez representaba una posibilidad de empezar de nuevo. En ese momento se presentaba ante mí una bifurcación en el camino, y no sabía cuál elegir.
Mientras caminaba, mis pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje inesperado del hijastro. ¿Te gustaría dar un paseo esta tarde? Su propuesta me hizo sonreír y al mismo tiempo me llenó de inquietud. Era prudente seguir alimentando esta conexión. Sin embargo, la atracción que sentía era innegable y cada encuentro parecía intensificarla más. Decidí aceptar su invitación. La tarde llegó y nos encontramos en el mismo bar acogedor donde habíamos compartido tantas risas y secretos. El lugar estaba lleno de vida, las risas y conversaciones se mezclaban con el aroma a tapas recién hechas. Nos sentamos en una esquina apartada, lo suficientemente lejos para sentirnos a salvo del mundo exterior. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó él con una mirada seria. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un eco palpable. La tensión crecía mientras recordábamos nuestras promesas silenciosas. No puedo dejar de pensar en ello, respondí con sinceridad. Pero hay tanto en juego. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. A veces siento que estamos atrapados en algo que no podemos controlar. La verdad resonó fuerte entre nosotros, ambos estábamos lidiando con la incertidumbre. El tiempo pasó rápidamente mientras discutíamos nuestros sueños y temores. Cada palabra parecía acercarnos más a esa frontera peligrosa que habíamos cruzado antes. Cuando finalmente decidimos salir a caminar por las calles iluminadas, el ambiente cambió sutilmente, el aire fresco traía consigo nuevas posibilidades. Caminamos juntos por calle Larios, rodeados del bullicio festivo que caracterizaba aquella noche malagueña. Las luces brillantes reflejaban nuestra confusión interna, había alegría a nuestro alrededor, pero también sombras profundas que amenazaban con consumirnos. ¿Y si tomamos esa oportunidad? Podríamos empezar de nuevo, sugirió él con voz suave pero firme. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras, era como si hubiera lanzado un desafío al destino mismo. Pero la idea también me llenó de miedo, dejar atrás todo lo conocido significaba enfrentar lo desconocido sin garantías. ¿Y qué pasaría con todo lo demás?, pregunté casi en un susurro. No puedo simplemente olvidarlo. Ambos sabíamos que había mucho más en juego que solo nosotros dos, nuestras decisiones afectarían a quienes nos rodeaban y eso complicaba aún más nuestra situación. Mientras caminábamos hacia la playa, el sonido del mar se volvió más intenso y envolvente. En ese momento crucial, nuestros ojos se encontraron nuevamente, llenos de preguntas sin respuesta y deseos reprimidos. Lo único que sé es que no quiero perderte, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, nunca había considerado cuán importante podía ser para él mi presencia hasta ese instante exacto. La conexión entre nosotros se sentía intensa e inevitable, era como si estuviéramos destinados a encontrarnos así a pesar del caos externo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de responderle algo significativo sobre mis propios sentimientos, escuché un ruido detrás de nosotros que rompió la burbuja mágica del momento. Eran unos amigos suyos riendo y bromeando mientras se acercaban por el paseo marítimo. El cambio abrupto en el ambiente me hizo sentir vulnerable nuevamente, las risas ajenas parecían burlarse del dilema interno al que me enfrentaba. Nos miramos rápidamente antes de intentar ocultar nuestra intimidad tras sonrisas forzadas. Hola, saludaron ellos alegremente mientras se acercaban a nosotros. El instante perfecto se desvaneció como una nube disipada por el viento. Mientras intercambiábamos saludos superficiales y comentarios triviales sobre la noche malagueña, mi mente seguía atrapada en esa conversación no terminada con él. ¿Qué decisión tomaría? Era evidente que había una conexión profunda entre nosotros dos, pero también existían responsabilidades ineludibles hacia los demás. El grupo comenzó a hablar sobre planes para ir a otro bar cercano famoso por sus tapas deliciosas y su ambiente vibrante. Yo simplemente asentí sin mucho entusiasmo, mi mente estaba ocupada procesando todo lo ocurrido hasta ese momento crítico. Cuando finalmente nos despedimos del grupo para regresar al hogar familiar donde vivíamos juntos desde hacía años, sentí como las dudas volvían a asediarme como aves rapaces hambrientas buscando su presa. Esa noche intenté dormir sin éxito, los pensamientos giraban frenéticamente dentro mío como hojas arrastradas por el viento otoñal.
Las imágenes del hijastro invadían mi mente, su sonrisa sincera, sus ojos brillantes llenos de anhelos compartidos. Pero también pensaba en mi esposo. Su frialdad habitual contrastaba drásticamente con la calidez inesperada que había encontrado fuera del matrimonio. Al amanecer siguiente decidí darme un tiempo para reflexionar sola frente al mar antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre mi futuro amoroso o familiar. Mientras caminaba descalza sobre la arena húmeda sintiendo como cada ola acariciaba mis pies cansados e indecisos, comprendí cuán importante era enfrentar mis miedos antes de actuar impulsivamente. Fue entonces cuando vi algo brillante entre las rocas cerca del agua. Era un pequeño colgante dorado perdido por alguien hace tiempo quizás. Al recogerlo noté cómo simbolizaba perfectamente mi propia situación, algo precioso escondido bajo capas externas difíciles e incómodas pero lleno potencial si solo decidiera buscarlo activamente. A medida que regresé hacia casa con aquel colgante apretado entre mis manos sentía como cada paso me acercaba más hacia una elección inevitable, quedarme atrapada o atreverme finalmente a cambiarlo todo. Al llegar frente al hogar familiar vi la figura distante de mi esposo sentado solo en el jardín leyendo un periódico antiguo mientras tomaba café solo. Su soledad contrastaba fuertemente con la calidez emocional experimentada recientemente junto al hijastro. Un nudo se formó en mi garganta mientras pensaba si realmente podría seguir ignorando esta nueva realidad o si era hora ya para enfrentarla directamente. Todo parecía indicar que debía hablarle sobre mis sentimientos antes que fuera demasiado tarde para todos los involucrados. Pero justo cuando estaba lista para dar ese paso crucial sonó mi teléfono interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje inesperado del hijastro sugiriendo encontrarnos nuevamente esa misma tarde. La decisión crucial estaba ante mí ahora más clara pero igualmente aterradora. ¿Podría realmente arriesgarlo todo? El mensaje del hijastro me dejó en un estado de confusión. La tarde anterior habíamos compartido momentos intensos, y ahora, con su propuesta de un nuevo encuentro, las emociones revivían con fuerza. Miré por la ventana, observando cómo la luz del sol se deslizaba por las calles de Málaga, llenándolas de vida. Sin embargo, en mi interior había una tormenta que no podía ignorar. Me levanté y decidí salir a caminar. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras pensaba en lo que había sucedido entre nosotros. Las risas en el bar, las miradas cómplices, y ese beso que había sellado algo más que un simple instante. Pero también estaba el eco de la frialdad de mi esposo, su indiferencia constante que se había vuelto un peso insoportable. Al llegar a la playa de la Malagueta, el sonido de las olas me envolvió. Me senté en la arena y saqué el teléfono. Con manos temblorosas, respondí al mensaje del hijastro aceptando encontrarnos. No sabía qué esperar exactamente, si era una decisión acertada o simplemente una forma de evadir los problemas que me acechaban. La tarde llegó rápidamente y me encontré frente al bar donde todo había comenzado. Él llegó unos minutos después, con una sonrisa nerviosa que iluminó su rostro. No sabía si vendrías, dijo mientras se sentaba a mi lado. Su voz tenía un tono diferente, como si también estuviera lidiando con sus propios dilemas. Tenía que hacerlo, respondí sin poder evitarlo. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiera existido una barrera entre ambos. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre lo que significaba este viaje para cada uno de nosotros y cómo habíamos llegado hasta aquí. Pero conforme avanzaba la tarde, la tensión aumentó. Él mencionó lo difícil que había sido para él ser parte de esta familia desde el principio. A veces siento que nunca encajo, confesó con sinceridad. Sus palabras resonaban dentro de mí, yo también me sentía fuera de lugar en mi propio hogar. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras inseguridades compartidas. Fue entonces cuando decidí dar un paso más allá en nuestra conversación. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Su mirada se tornó seria, y su respiración pareció detenerse. ¿De qué se trata?, preguntó con un tono casi temeroso. Sobre mi matrimonio, sobre lo que siento, dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba más al salir de mis labios. No tienes que sentirte atrapada, respondió él rápidamente. Sé que esto es complicado, pero quiero ser honesto contigo. Su sinceridad me sorprendió. Era un reflejo del conflicto interno que ambos enfrentábamos.
Mientras hablábamos, el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y morados. Era hermoso y trágico al mismo tiempo, una representación perfecta de nuestra situación actual, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación crucial, sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado del esposo preguntando dónde estaba. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. La realidad me golpeó con fuerza recordándome mis responsabilidades y las consecuencias potenciales de mis decisiones. Debo irme, dije abruptamente mientras trataba de esconder mi angustia detrás de una sonrisa forzada. Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de palabras lo complicado que era todo esto. ¿Podemos hablar más tarde?, preguntó esperanzado. No sé si tendré valor para hacerlo, respondí antes de alejarme rápidamente hacia la salida del bar. El camino a casa fue tortuoso, cada paso resonaba como un eco en mi mente llena de dudas e inseguridades. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión cansada pero expectante. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar la vista del televisor apagado. Solo fui a dar una vuelta, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Todo bien, insistió él finalmente mirando hacia mí con preocupación genuina o quizás solo curiosidad por descubrir qué ocultaba tras esa evasiva respuesta. Sí, todo está bien, mentí sin poder sostener su mirada por mucho tiempo antes de dirigirme hacia la cocina para preparar algo ligero para cenar. Mientras cocinaba, las palabras del hijastro resonaban en mi mente: no tienes que sentirte atrapada. Esa frase giraba como un torbellino en mis pensamientos mientras intentaba concentrarme en los ingredientes frente a mí. La cena transcurrió en silencio tenso. Él comía lentamente mientras yo apenas probaba bocado alguno. La incomodidad era palpable y el peso no solo recaía sobre mí sino también sobre él. Ambos sabíamos que algo no estaba bien, pero ninguno se atrevía a romper esa barrera invisible entre nosotros. Finalmente no pude soportarlo más. ¿Por qué no hablamos?, propuse casi sin pensarlo 2 veces, sintiendo como cada palabra cargaba consigo toda la frustración acumulada durante años. ¿Sobre qué?, respondió él con cautela evidente en su tono mientras dejaba los cubiertos sobre la mesa y me miraba fijamente por primera vez esa noche. Sobre nosotros, sobre lo que hemos dejado pasar, dije tratando desesperadamente de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable entre nosotros dos. En ese momento sonó nuevamente mi teléfono. Esta vez era el hijastro enviándome otro mensaje: necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo ante esa simple frase cargada de implicaciones desconocidas pero urgentes al mismo tiempo. Lo siento, murmuré antes de levantarme abruptamente y salir corriendo hacia el balcón buscando aire fresco para calmarme ante esta tormenta emocional inminente. Las luces brillantes del centro histórico iluminaban Málaga como reflejos distorsionados en mis pensamientos confusos. Allí estaba yo atrapada entre 2 mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno del deseo por liberarme aunque fuera solo por un instante fugaz. Fue entonces cuando escuché pasos detrás mío. Al volverme vi a mi esposo acercándose lentamente hacia mí con una expresión extraña. ¿Era preocupación o simplemente curiosidad? No podía saberlo aún. ¿Qué pasa?, preguntó él finalmente rompiendo el silencio tenso entre ambos justo cuando recibí otro mensaje del hijastro: estoy aquí. Las decisiones estaban hechas pero las consecuencias aún estaban por llegar.